Muy bien, continuamos en TV Perú Mundo y nos vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro anunció la captura del ex concejal colombiano Julio Vélez, autor intelectual del asesinato de Robert Serra. Por otro lado, los opositores de la Mesa de Unidad Democrática ellos responsabilizan al presidente Maduro por el deterioro de la salud del líder opositor Daniel Ceballos. Luego que el último fin de semana fuera extraditado Leiber Padilla, alias El Colombia, el presunto asesino del diputado oficialista Robert Serra, este miércoles fue capturado el ex concejal de la ciudad colombiana de Cúcuta, Julio César Vélez González, sindicado como el presunto autor intelectual del crimen. Durante la emisión de su programa televisivo En Contacto con Maduro, el líder chavista aprovechó para denunciar los presuntos vínculos entre Vélez y el expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien incriminó de dirigir actos del sicariato y acciones delincuenciales en respaldo de la llamada derecha política. Y para acciones delincuenciales, paramilitares, todos los caminos nos conducen a Uribe. Álvaro Uribe Vélez es jefe político de esa derecha. ¿Cuántas fotos han sacado juntos y les manda dinero? Y este sí sabe conspirar. Lo ha hecho toda su vida. Por su parte, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, respondió a las acusaciones de Maduro calificándolas de infamias. Cada infamia de la dictadura chavista de Venezuela me estimula a trabajar más para ayudar en la lucha de la oposición democrática de ese país. Oposición que, pese a sus diferencias, parece haber trazado una hoja de ruta. Durante una conferencia de prensa, la Alianza Mesa de la Unidad Democrática, MUD, anunció un plan de 7 días de acciones para poner en funcionamiento una agenda de emergencia para la democracia, encaminada a apoyar el petitorio de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes acatan una huelga de hambre desde el 24 de mayo pasado. Medida de fuerza que ha debilitado significativamente la salud del alcalde del municipio de San Cristóbal de Táchira, tal como explicó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba. Pero estar preso y hacer huelga de hambre en un lugar con 40 grados a la sombra implica un proceso de deshidratación severo que amenaza su vida de manera más intensa y más aguda que a cualquier otro huelguista. Por eso levantamos la voz y le decimos a Nicolás Maduro, es responsable por la vida de Daniel Ceballos. Y exigimos su traslado inmediato a un lugar donde su seguridad y su vida no estén tan amenazadas. Al respecto, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su preocupación por las condiciones carcelarias y el deterioro de salud de los presos políticos de oposición. En ese sentido, la fiscal de la Nación, Luisa Ortega, adelantó que pedirá al Tribunal de Juicio que pondere la atención médica de los huelguistas. En ese contexto, el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, envió una carta al Papa Francisco a través de la Nunciatura Apostólica de Caracas para solicitar que intervenga la crisis económica, social y política que agobia a los venezolanos. Esta iniciativa se da a solo 3 días de la visita del jefe de Estado Nicolás Maduro al Vaticano. Así es, justamente va a haber una nueva visita de Nicolás Maduro con el Papa Francisco y muchos de los expresidentes latinoamericanos han pedido pues que el Papa pueda hacer algo por los presos políticos. Hay información pues que la salud sobre todo de Ceballos está muy mal, ¿no? Que no está soportando tantos días de huelga de hambre. La pregunta es, ¿qué podría pasar si, por ejemplo, muere uno de ellos, ¿no? O sea, realmente eso afectaría mucho al gobierno. Sí, definitivamente una huelga de hambre, pues, y en un contexto donde Venezuela, o mejor dicho, estos presos están recibiendo el apoyo no solamente de la oposición venezolana, sino de líderes mundiales, como es el caso del expresidente, pues, Pastrana de Colombia, y como es el caso de Felipe González de España, que en estos días, al parecer, debe viajar a Venezuela. Entonces, en este contexto, lo que están tratando, me parece, es con esta medida, es de mantener viva pues su reclamo con medidas de fuerza que incluso pueden poner en riesgo su vida. Ahora, obviamente para juega con fuego, dices tú, a un límite. Porque de alguna manera no hay otra manera de hacer frente a lo que a la intransigencia y la intolerancia del gobierno de Maduro. Ahora, Maduro inteligentemente en este contexto saca una noticia que también es importante y que si alguna vez se le criticaba a Maduro de siempre hacer críticas o señalar a Uribe o a otro personaje como causante de alguna desgracia en Venezuela, en este caso tiene las pruebas y las ha mostrado, porque este señor pues
pues que supuestamente podría estar implicado en el asesinato de este congresista Serra. Este señor pues es un señor que tiene un historial delictivo en Colombia, está perseguido por la Interpol y además postuló como concejal en Cúcuta, justamente una limítrofe con Venezuela, por un partido cercano a Uribe. Así que estos elementos dan para creer o darían para justificar la cercanía o la veracidad de que Uribe podría estar implicado. Ahora, este caso es mucho más complejo, claro, porque han existido medios que han sacado informes policiales del momento de la muerte del congresista Serra que hablaban de otro tipo, de otro origen. Algo más personal, ¿no? Algo más vinculado con su vida íntima, digamos, claro, con su vida personal. Es más, hablaban de cuestiones amorosas, digamos, atrás. Pero más de eso, entonces, y además por el tipo de muerte, 36 cuchillazos no parece ser el modus operandi de un... Más por venganza. Exacto, claro, del modus operandi de alguien que va a asesinarte, digamos. Entonces, el caso es complejo, pero Maduro es inteligente y saca un caso donde habría implicancias de Colombia en Venezuela, claro, o del régimen o de Uribe, su principal enemigo, en un contexto donde la comunidad internacional está justamente poniendo los focos encima de la situación de los presos. Pero también está el tema de las elecciones, ¿no? Y la presión para que fije ya una fecha. Me parece que eso es lo que la comunidad internacional le reclama, es decir, no solamente la oposición, no solamente aquellos que apoyan a la oposición. Acordémonos que la misma UNASUR en más de un comunicado ha dicho que pues el camino de lo que debe ser pues el restablecimiento de la relación entre oposición y oficialismo y el fin de esta fractura que no favorece al país en ningún sentido de la palabra, tiene que darse por medio de vías democráticas, y no hay mejor expresión de vía democrática que un proceso electoral. Y la misma UNASUR y otros espacios multilaterales le han pedido a Venezuela que rápidamente fije. Las excusas que dan los entes electorales para no fijar la fecha realmente son patéticas y no son creíbles. Y ya estaríamos ante un proceso que debería realizarse en aproximadamente 4 o 5 meses, claro, y obviamente un proceso electoral no se puede organizar en tan poco tiempo. Muy bien, y hablando de procesos electorales, en Colombia el Congreso ha aprobado la eliminación de la reelección presidencial con 90 votos a favor y 10 en contra. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó por 90 votos a favor y 10 en contra eliminar la reelección presidencial de la Constitución y determinó que ésta se podrá restablecer solo si hay un referendo de iniciativa popular o mediante una asamblea constituyente. No podrá ser elegido presidente el ciudadano que a cualquier título hubiese ejercido la presidencia, señala el artículo aprobado en la plenaria de la Cámara que solo tuvo la oposición del Centro Democrático, liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe. La eliminación de la reelección presidencial hace parte del proyecto de reforma al equilibrio de poderes, que cumple el último debate en la Cámara Baja, luego de que fuera aprobado un igual número de debates en el Senado, y que incluye otros cambios en el funcionamiento del Estado. La reelección se instauró en 2004, cuando el entonces presidente Uribe promovió una polémica enmienda a la Constitución, aprobada gracias al voto de 2 tránsfugas que terminaron en prisión, y eso le valió la reelección en 2006. Uribe quiso optar a un tercer mandato, pero se lo impidió la Corte Constitucional en 2010, cuando fue elegido presidente Santos, quien terminó beneficiado por aquella reforma y pudo optar a un segundo mandato. Durante el debate en la Cámara, también se eliminó la posibilidad de reelección del Contralor General de la República. Muy bien, y el gobierno de Colombia y la FARC anunciaron esta tarde su decisión de poner en marcha una comisión de la verdad, una vez firmado un acuerdo definitivo de paz que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. El anuncio fue realizado hoy en La Habana, sede de los diálogos de paz, por los representantes tanto de Cuba y Noruega, países garantes del proceso, en un acto ante la prensa en el que estuvieron acompañados de los negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero, coincidiendo con el cierre del ciclo 37 de las conversaciones. El objetivo de la comisión será esclarecer y conocer la verdad sobre lo que ocurrió en el conflicto colombiano, contribuir al reconocimiento de las víctimas y de la responsabilidad de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto. El acuerdo alcanzado entre las delegaciones de paz del gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se produce al cierre de una tensa ronda de diálogos ante la escalada del conflicto armado en ese país. Muy bien, y vamos a hablar de este tema, tanto de la eliminación de la reelección como esta comisión de la verdad, que uno pues recuerda lo que sucedió en nuestro país. Pues estamos hablando pues
que si aquí fueron 2 décadas, imagínate, ahí son 50. Exacto. O sea, toda la información pues que van a tener que recabar. Yo no sé cuánto tiempo va a tomar esa Comisión de la Verdad, sí, y todo, sobre todo lo doloroso que va a ser para mucha gente, ¿no? Sí, respecto a la reelección, en primer lugar, habría que señalar un poco para el público de que no es como el caso peruano, donde no hay reelección, en donde un presidente no podría volver a elegirse inmediatamente, sino que ya no va a poder elegirse nunca más. Okay. Es decir, estamos hablando de prohibición de la reelección en cualquier caso, ya sea un periodo continuo. O sea, es uno y punto. Exacto. De esta forma, los uribistas, por esta razón los uribistas señalaban que esta reforma básicamente quería impedir que Uribe pueda ser candidato en las próximas elecciones. Razón creo que no le falta tampoco, pero de alguna manera ellos lo sentían como un tema particular. Claro, se perjudica, de hecho, sí, claro. Sí, pero sin embargo hay que entender obviamente la historia colombiana, que es una historia donde no ha tenido reelección nunca, que la reelección fue implementada justamente por un tema digamos, de equilibrio de poderes, pero fue utilizada por el presidente Uribe inclusive para intentar un tercer mandato. Entonces la única experiencia de reelección, que fue la de Uribe, no fue favorable y que casi significa una perpetuación de él en el poder. Mientras con el caso de la Comisión de la Verdad en segundo término, pues todavía se está diseñando cómo sería, pero esto se implementaría básicamente una vez que hayan acuerdos finales. Esto, a pesar de todo el contexto negativo que hemos visto las últimas semanas, este es un punto bastante positivo, porque significa un paso en uno de los temas, en el tema más sensible y al parecer el de más difícil acuerdo, que es el tema de las víctimas y de la justicia, es decir, qué hacer con las víctimas y cómo reparar las víctimas. La FARC han dicho que no van a pasar un minuto en la cárcel. Entonces, ¿cómo se arregla ese escenario? Responsabilidades, ¿no es cierto? Exacto. Claro. ¿Cómo se arregla ese escenario que es uno de los últimos pasos para terminar con todo el proceso de paz, teniendo en cuenta que ya se ha avanzado ya en estos últimos 2-3 años bastante al respecto? Así que en la Comisión de la Verdad, dentro del contexto que significa el fin del cese del fuego unilateral de la FARC, representa una buena noticia dentro del escenario bastante difícil que estamos viendo. Claro, porque esto va a ayudar sobre todo a esclarecer, ¿no? Algunos temas en los cuales la gente, yo imagino que será en el informe final, podrán conocer detalles. De repente hay mucha gente que lo desconoce, y sobre todo la identificación de las personas que participaron en cada uno de estos eventos. Yo imagino que va a ser un trabajo extenso, ¿no? Y realmente muy difícil. En Colombia, hace un poco más de un año me parece, ya se publicó o se llevó a cabo una Comisión de la Verdad que trató de analizar el conflicto armado colombiano. Okay. Y se estipuló un número de víctimas muy importantes, que sobrepasaban los cientos de miles de personas, vinculados a de muertos, de desplazados, al conflicto colombiano, que como tú bien has dicho es un conflicto que inicia en la década del 50. Imagínate, y se pues en extiende 50 años. Casi 6 décadas. Claro. En este caso sería, pues, al parecer, por lo que se puede entender, una Comisión de Verdad dedicada a entender el fenómeno de la FARC, la violencia de la FARC y del Estado. Es decir, las Comisiones de Verdad nunca van dirigidas hacia un solo bando, sino a entender toda la problemática. Y esto obviamente despierta generalmente, pues, tensiones en diferentes bandos, tanto en los bandos militares, como en la FARC, como en el sector civil, en la sociedad civil afectada. Pero sin embargo, siempre, y para eso existen este tipo de comisiones, la verdad es fundamental si es que queremos realmente aprender como sociedades a que ciertas situaciones no vuelvan a repetirse. Sobre todo cuando se escuchen, pues, los testimonios de las personas que han participado. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con el temor que existe, ya que hay una amenaza muy fuerte de invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Volvemos.